Este es uno de esos temas dificilísimos de tratar, pero no por su complejidad, extensión o porque tenga algunos postulados controvertidos, sino que el discutir sobre cuestiones de género en Internet puede llegar a convertirse en un calvario cuando los conceptos que se están presentando por parte de quien expone y quien escucha son sencillamente tan diferentes. Aunque a algunos les sorprenda, la cuestión del género no es para nada nuevo en las ciencias humanas. De hecho, desde los 60 hasta acá no hizo otra cosa más que ganar más y más relevancia. Pero, ¿por qué después de tantos años de estudio y con un consenso científico bien homogéneo, todavía existen personas a las que les resulta tan difícil entender algo tan sencillo como esto? ¿A qué se refieren las ciencias humanas cuando se habla de género? ¿Y qué tiene que ver la biología con esto? Incluso, ¿estamos hablando todos de lo mismo? Una vez más, hoy vamos a hablar de sociología, pero antes de terminar esta introducción, le pido a todos aquellos que no sean espectadores regulares del canal y con los que puedo no estar de acuerdo, que sean pacientes. Y si tienen alguna duda o desacuerdo con lo expuesto, antes de comentar, como mínimo, que se hayan tomado el trabajo de haber visto este video hasta el final. Sin más que agregar, les doy la bienvenida. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Quieto. Como más o menos ya spoileé en la introducción, desde finales de la década de los 60 ya se empieza a notar un gran esfuerzo teórico por parte de varios campos científicos a la vez sobre esta cuestión y también como una forma de contraargumentar propuestas neoevolucionistas. Es decir, todas estas teorías sociales que trataban de explicar la evolución de las sociedades recurriendo a los postulados del darwinismo, y más específicamente lo que nos compete hoy. Esta supuesta trascendencia biológica en el establecer ciertas diferencias entre los sexos. El famoso, conocido y ya desacreditadísimo darwinismo social. Estos contraargumentos, muchos de ellos esbozados por feministas, nos decían cosas como que la cultura es la que nos moldea desde nacimiento, tanto a hombres como a mujeres, y que es esto mismo lo que nos inculca los comportamientos tan diferenciados que tenemos entre ambos sexos. Pero, ¿qué nos llevó a pensar eso? Bueno, en primer lugar, le empezaron a prestar atención a la evidencia científica antropológica que algunos antropólogos transculturales ya venían publicando desde hacía décadas. Léase Levi-Strauss, Stanislav Manowski o Margaret Mead, entre tantos otros. Y después, algunas investigaciones un poco más recientes, como poco éticas, realizadas por psiquiatras sobre individuos hermafroditas. Más allá de esa crítica, de esta forma, ambos campos fueron importantísimos para darle un soporte empírico a una teoría que para mucha gente no era más que un disparate. Pero, ¿qué señalaba esta evidencia? Siendo directo, los antropólogos nos decían que después de observar distintas culturas alrededor del mundo, principalmente aquellas que están más allá del área de influencia de Occidente o Europa, todas estas diferencias de personalidad, de atributos, de actividades o de sexualidad que asignamos tradicionalmente a hombres y mujeres podían llegar a variar considerablemente entre sí. Por lo que esta idea de que la cultura moldea a las personas configurando un ideal de mujer y otro de hombre empezaba a tener mucho sentido. Y por la parte psiquiátrica, la evidencia parecía apuntar en la misma dirección. Los estudios con estos individuos biológicamente anómalos les permitió plantear que en realidad no se nace con una identidad femenina o masculina de forma predeterminada, sino que de hecho podrían existir una innumerable cantidad de incongruencias entre el sexo y el género de una persona. Entonces, ¿qué nos quieren decir los científicos con esto? La evidencia era clara, la idea de que el género y el sexo eran dos cosas diferentes empezó a tomar cada vez más fuerza. El género como construcción predominantemente cultural y psicosocial, y el sexo como un soporte biológico socialmente interpretado, lo que los empujó a estudiar un campo todavía más interesante y que hasta aquel entonces estaba prácticamente dejado a la arbitrariedad de las imposiciones de las sociedades humanas. ¿Cuál es este proceso por el cual el género se transfiere de una generación a otra? ¿Realmente era importante, por ejemplo, para la construcción de nuestra personalidad el haber nacido hombre o mujer? Incluso esta dicotomía llevó al debate a lugares hasta aquel entonces desconocidos, tipo, ¿cuáles son los efectos de esta dicotomía sobre nuestros cuerpos? O directamente, ¿deberíamos considerarnos tres cosas completamente independientes las unas de las otras?
Para hablar de género, la cuestión del cuerpo es de vital importancia. Los cuerpos siempre están sujetos a prácticas sociales, como nos vestimos, el maquillaje, los tatuajes, nos teñimos el pelo, algunos pueden ir al gimnasio para moldear su cuerpo, otros no, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas prácticas son de carácter cultural y aún así son todavía más importantes que nuestra biología a la hora de identificar o reproducir el género de una persona. Este es un proceso que ya se empieza a dar desde el día 1 de nuestra vida. Primero, de una forma completamente involuntaria, cuando somos bebés y todavía no somos capaces siquiera de manifestar nuestro género de manera consciente y mucho menos articular un lenguaje. Ya desde ese momento, nuestros padres, o a quien nos toque tener al lado, nos empiezan a asignar distintas características distintivas como una forma de señalar que somos un hombre o una mujer. El color de la ropa, el tipo de ropa, nos pueden poner un aro en la oreja, nos cortan el pelo, etc. Pero no se limita únicamente a una cuestión estética, sino que también la forma en la que se nos induce que deberíamos actuar según nuestro género. Los nenes no lloran, las nenas son sensibles, los hombres son cerebrales y fuertes, las mujeres pasionales y vulnerables, y ya saben cómo más o menos sigue esa lista. Todo esto, en un principio, comienza como una imposición, y lo es hasta que nosotros terminamos de asimilar eso como parte de nuestra identidad de género. Y esto también escala hasta un punto tal en donde ignoramos por completo que en realidad la diferencia entre hombres y mujeres, biológicamente hablando, no somos tan diferentes. Que identifiquemos las barbas como una característica masculina no quita que existan mujeres con vello facial u hombres lampiños. Por solo citar un ejemplo de una característica sexual secundaria, considerando de que los genitales no suelen ser visibles a simple vista y por consiguiente no son más relevantes que estas características para identificar a una persona. Y donde más se nota es en los nenes chiquitos, a diferencia de los adultos que pueden desarrollar algunas características distintivas más evidentes. La diferenciación física entre niños y niñas es prácticamente inexistente y solo somos capaces de distinguirlos gracias a esta serie de distintivos. Pero, ¿cómo es posible que una imposición tan absurda como el color de una vestimenta sea capaz de moldear algo tan profundo como nuestra personalidad? Acá el debate es un poco más especulativo, pero no temo en equivocarme. Un ejemplo serían los modelos corpóreos permitidos tanto para mujeres como para hombres, siendo que para estos últimos las posibilidades son muchísimo más acotadas, lo que nos empuja en gran parte a obligadamente tener que reprimirnos, aunque eso tenga un costo emocional considerable que puede derivar, ¿por qué no?, en una mayor predisposición hacia la violencia, sea hacia nosotros mismos, hacia las mujeres u otros hombres. Para esta parte me gustaría que volvamos momentáneamente a la antropología. Según los profesionales de la materia, el estudiar el cuerpo como locus de la construcción del género nos puede ayudar a ver esta cuestión con muchísima más claridad. A ver, si naturalizamos estas imposiciones estéticas como un mero decorado sin importancia, porque a fin de cuentas las mujeres y los hombres son naturalmente de una forma determinada, si nos vamos a otras culturas con prácticas sociales diferentes a la nuestra, deberíamos poder observar las mismas identidades de género. ¿No? Spoiler, no. Esta visión de la cultura occidental en donde se identifican dos sexos y dos géneros exclusivos y completamente indesligables entre sí, es decir, mujer femenino y hombre masculino, aunque es reproducida por algunas cuantas culturas más alrededor del mundo, está lejísimos de ser una verdad universal. La idea de que puedan existir géneros y sexos supernumerarios no es exclusiva de la ideología de género del progresismo globalista, como afirmaría el ñomo cordobés, sino que está presente en muchas otras culturas también. En la descripción les voy a estar dejando las fuentes por si les interesa saber a detalle sobre algunos de estos casos, pero les voy a citar uno para que más o menos se vayan haciendo una idea. Para la ciencia, el sexo en sí mismo es un concepto bastante complejo. No se reduce únicamente con lo que naciste ahí abajo como muchos creen, sino que está compuesto por 6 variables de carácter completamente biológico. El sexo cromosomático, genitales internos, genitales externos, gónadas, la composición hormonal y las características sexuales secundarias. Partiendo de esto, un texto muy interesante que aborda integralmente esta cuestión es el libro de 1978, La mujer, un enfoque antropológico, de Kay Martin y Bárbara Borges. En él nos hablan de algunas culturas como los Potok, originarios de Kenia, que además de las categorías hombre y mujer, también reconocen a los individuos intersexuales, o como los navajos, quienes también reconocen a los intersexuales, o
NADLES, según ellos, pero desarrollan la cuestión mucho más allá. Su clasificación de género tiene 4 categorías diferentes: masculino, femenino, NADLES y los que fingen ser NADLES. Y ojo con esto último, porque señala que acá hay un tema de elección también. Y todo esto define la división del trabajo, derechos, la forma de vestirse, etc. Lo que nos lleva a reflexionar también sobre conceptos como el travestismo, la transexualidad o la homosexualidad, y cómo estos obligatoriamente deben ser entendidos en relación con una trinidad conceptual de género, cuerpo y sexo. ¿Cómo es que estas culturas que les acabo de mencionar tengan una concepción mucho más compleja que la nuestra, donde los cambios pautados de género es lo más normal del mundo, o hasta cómo son capaces de admitir 3 sexos? El cambiar de género a través del cambio de la vestimenta, el abrazar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y además de cuestiones que también se producen en nuestra sociedad, pero que a diferencia de ellos los empujamos a la marginalidad o directamente los clasificamos como desórdenes de la personalidad, ya que no forman parte de las pautas sociales admitidas. Por esta razón es necesario que, si lo que buscamos es una sociedad mucho más plural en esta cuestión, la gente empiece a diferenciar el travestismo, la transexualidad y la homosexualidad entre sí. Cuando hablamos sobre género, es estrictamente necesario que se defina la función que tiene el cuerpo en todo esto, porque es, a fin de cuentas, lo que nos permite diferenciarnos. Pero no como hechos naturales, sino que por su manejo cultural. El cuerpo es la herramienta con la que pautamos con la cultura y que nos permite adoptar estas posturas culturalmente establecidas. Y es por eso que se nos convierte entonces en ese nudo o centro de expresiones, deseos, contradicciones, paradojas, protestas, colusiones y resistencia. Pero este proceso no se limita únicamente a una cuestión interna, por llamarlo de alguna manera, sino que en la construcción misma del cuerpo de uno. Me refiero a muchas de esas características que socialmente se le atribuyen a la mujer o al hombre. Léase la fuerza física de los hombres y cómo esta es instalada en todos ellos desde que son chiquitos. A ver, cuando definimos socialmente al hombre como el poseedor de la fuerza, esta no solo se convierte en una imagen mental sobre el cuerpo o una fantasía, sino que se plasma en la tensión muscular, en la postura, en la sensación y la textura del cuerpo masculino. La mayoría de las características terminan siendo adquiridas durante la socialización primaria de los varones. En esta parte es lo que les permite desarrollar su fuerza, aprender a usar el cuerpo, cayéndose, rompiéndose los dientes y aprendiendo a soportar el dolor físico. Y ni hablar de cuando el deporte se convirtió en un medio por el cual legitimar esa hombría. En contraparte tenemos la socialización de las mujeres y en cómo se construyen esos cuerpos desprovistos de fuerza. Pero no se queda únicamente ahí. El cuerpo femenino termina siendo central en la construcción de la feminidad, usándolo para construir un conjunto de tabúes, de temores, de límites al impedirle a una mujer explorar su cuerpo y el mundo. Creo que muchos de nosotros podemos dar fe como testigos de que las niñas terminan recibiendo instrucciones mucho más estrictas que los varones sobre ciertos códigos de conducta y apariencia. Y esto se los digo para que no sigamos repitiendo esta concepción de la masculinidad y la feminidad como ese conjunto de estereotipos inscritos en cuerpos neutrales. Porque sabemos muy bien que el cuerpo tiene un papel activo en la construcción de la identidad, tanto sexual como genética de un hombre y una mujer. Incluso, como todo en esta sociedad, hay parte importantísima de esta construcción limitada estrictamente por la forma en cómo este cuerpo está histórica e socialmente situado. Es decir, a la clase social o al sector socioeconómico al que pertenece y en qué momento histórico se encuentra. En primer lugar, no podemos esperar que los cuerpos puedan desenvolverse con completa libertad en sectores proletarios, donde el tiempo de ocio es acotado y que en la mayoría de los casos termina siendo invertido para reponer fuerzas. Esto contrastado con los sectores más pudientes y privilegiados, donde el ocio abunda y se presta a esta especie de trabajo de las apariencias o el cultivo de la etiqueta. Ahora traslademos esto que creo que la mayoría puede reconocer al ámbito de la sexualidad. Esta situación precaria en la que vive mucha gente acostumbrada a la subordinación y la fragilidad por razones socioeconómicas no se diferencia mucho de en cómo las mujeres se ven empujadas a recortar las posibilidades de conocer su cuerpo, manejar autónomamente su sexualidad y por sobre todo la construcción de una autoestima sólida al impedir
impedir el arreglo de su apariencia y por ende tener el comportamiento asertivo para con el mundo exterior. Hablo específicamente de que la subordinación de la mujer se construye exigiéndole especial dedicación a su apariencia física, a un punto tal de que se borran los propios límites de la identidad personal al tratar de imitar los ideales de belleza preestablecidos. Y acá es donde paso a hablar de la cuestión histórica. Para el que no haya nacido ayer sabrá que este paradigma está en constante cambio. Incluso en este mismísimo momento estoy hablando de esto porque estamos atravesando uno de estos cambios de paradigma. Pero si por ejemplo nos vamos 60 años al pasado, a la década de 1960, nos vamos a encontrar con una pujante lucha por la libertad sexual y corporal, pero que 20 años después, ya entrados los superficiales años 80, este panorama termina virando completamente a una medicalización de la vida. Aparecen todas estas academias de gimnasia, los productos dietéticos ocupan la mitad de las góndolas y así comienza el culto moderno hacia los cuerpos sanos y fuertes. Un premio a la disciplina corporal y sexual e interpretada como una nueva pedagogía del cuerpo, más autocontrol y un mayor grado de vigilancia panóptica por parte del mundo exterior, todo con la finalidad de moldear el propio cuerpo. Para un desarrollo más profundo sobre esta cuestión les recomiendo ir a ver el video que publicó mi hermano en su canal Doctrina Conceptual sobre un estudio cinematográfico sobre el personaje de la femme fatale y su evolución a lo largo de la historia. Para esta altura, si prestaron atención, creo que esta conclusión se escribe sola. Y si no, de todas formas, vamos a hacer un repasito general. Al principio de este video les dije que íbamos a hablar sobre el género en la sociología. Sí, pero les explico todo esto porque estrictamente es sobre estos tres ejes sobre los que se tiene que sostener el estudio del cuerpo como categoría de tensión en la construcción y el mantenimiento del género sobre la base del sexo. Y que quede claro, la identidad siempre se sitúa dentro de un mundo específico y socialmente construido. Los hombres son hombres porque no son mujeres y viceversa, y todas las demás construcciones del género derivan del simple hecho de no poder ser catalogadas socialmente como ninguna de estas dos categorías predominantes. Pero para nuestra fortuna, existe mucha evidencia científica transcultural que nos ayuda a tener una perspectiva muchísimo más amplia de lo que Occidente tradicionalmente fomenta. Lo que nos ayuda en gran parte a poder deconstruir muchas de estas características socialmente naturalizadas, pero que en realidad son meras construcciones sin una base natural real. Aunque nos digan lo contrario. Tampoco podemos ignorar que como humanos también tenemos la capacidad de elegir, de transgredir normas de protesta y resistirnos. Y como diría Foucault, si bien la dimensión social e individual están estrechamente relacionadas, debemos realizar un esfuerzo por descifrar cómo cada grupo social interpreta el cuerpo femenino y masculino, prescribiendo estilos corpóreos y una pedagogía específica para alcanzarlos. No solo para construir identidades, sino que también para percibir estructuras opresivas en función a estas categorías de género, raza, sexo, etc. Ya para cerrar, quiero hacer algunas aclaraciones de simio a simio, que no serían necesarias de no haber tanto charlatán dando vueltas por el internet, acusando a los cientistas sociales de promover ideas anticientíficas para desarraigar la sexualidad humana de su naturaleza. El género sencillamente no es definido por la biología, sino que es un fenómeno sociológico. De hecho, lo que la biología define como género es una categoría taxonómica que agrupa a las especies relacionadas entre sí. Es lo que te agrupa a vos como Homo sapiens con otros primates. Y no define ni sexo ni orientación sexual. A esto los biólogos y otros científicos lo saben bien. No te dejes engañar por charlatanes oportunistas que se quieren hacer valer del prestigio de la ciencia para validar sus prejuicios. El género no es nada más ni nada menos que ese conjunto de características culturales, sociales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas que la sociedad asigna a hombres y mujeres y que depende del contexto sociocultural e histórico de la misma. Es eso y no pretende cambiar nada que no sea más que una imposición social imaginaria. Tu género no va a determinar nada más que la forma en cómo la sociedad te percibe. Cuando decimos que el género es una construcción social, no se está diciendo otra cosa que todo aquello que, en este momento de nuestra historia, nuestra sociedad define como lo que es masculino y lo que es femenino. Tan simple como eso. Muy buenas noches.